Hola América, mi nombre es Cristian y el día de hoy veremos el análisis y predicción del Venezuela-Perú, un verdadero partidazo que se definen quién puede pelear ahí la zona de repechaje. Así que pónganse cómodos, que esto es Rock and Roll. ¡Empezamos! Hola a todos, el día martes 25 de marzo, dentro de 2 días a las 7 de la noche hora peruana, 8 de la noche hora venezolana en el Estadio Monumental de Maturín, se enfrentan Venezuela la Vinotinto contra la Bicolor Perú en un partidazo por todo lo que se juegan por la fecha 14 de eliminatorias. Jefferson Soteldo frente a la Culebra Carrillo. Por un lado tenemos a la Vinotinto, octava de la tabla de posiciones, con 12 puntos y menos 5, ha ganado 2 partidos, empató 6 y perdió 5 duelos por el momento, quedándose sin mundial, el primero en la historia que piensan ir o desean ir, pero están detrás de Bolivia. Al frente está Perú, también detrás de la selección del altiplano, novena, detrás también de la Vinotinto, 10 puntos y menos 10, 2 victorias, 4 empates y 7 derrotas, también peleándose de tú a tú tras la victoria ante Bolivia, ese cupo al repechaje. En cuanto a los resultados de Venezuela como local y de Perú de visitante en estas eliminatorias, Venezuela en la fecha 2 le ganó 1-0 a Paraguay, fecha 4 le metió 3-0 a Chile, en la 5 no pudo con Ecuador, empataron 0-0, fue a la Copa América, hizo una muy buena copa, vino pero se olvidó de ganar, ya no se acordó de los triunfos, y ante Uruguay, ante una Uruguay con muchísimas ausencias por bajas tipo amonestaciones y lesionados, Venezuela no aprovechó y empató 0-0, luego en la fecha 9 empató 1-1 contra Argentina y finalmente en la fecha 11 empató 1-1 contra Brasil. Venezuela como local está invicta, no ha perdido ningún partido, pero ha cedido muchos puntos tras 4 empates y solo obtuvo 2 victorias, y estas fueron antes de la Copa América. Post Copa América, Venezuela como local no ha ganado y ha venido en estas eliminatorias de más a menos. Al frente está Perú, ¿cómo le ha ido de visitante? En la fecha 1 empató 0-0 ante Paraguay. En la fecha 3 le tocó visitar a Chile en el Clásico del Pacífico, perdió 2-0. Fecha 5 visitó a Bolivia, perdió 2-0. Fue a la Copa América, desastrosa actuación de Perú en la Copa, vino y enfrentó a Ecuador, 1-0 lo perdió en Quito. En la fecha 10 visitó a Brasil, le metió 4-0 a la Canariña, y en la última de noviembre, en la fecha 12, perdió 1-0 ante el albiceleste. Ahora tienen técnico nuevo, pero en sus visitas con los técnicos anteriores, la selección peruana de 6 partidos cayó en 5, en una fue hasta goleada con Brasil y solo sacó un empate ante Paraguay. Veremos si a Ibáñez le va mejor en esta nueva temporada, diríamos, en esta nueva aventura con la selección bicolor. En cuanto a la tabla de posiciones, así están las cosas. Argentina primera, totalmente clasificada. Oficialmente todavía falta, pero ya está virtualmente en el Mundial. Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia, del segundo al sexto lugar, parece que ya van a estar de manera directa y la pelea es abajo. Séptima Bolivia con 13 puntos, octava Venezuela con 12, novena Perú con 10 y décima Chile con 9. Candidata número 1 para quedarse con el repechaje posiblemente Bolivia, porque tiene un punto de más que la que le sigue, que es Venezuela. Tiene 3 partidos de local. Luego viene Venezuela, que está cerquita y que tiene el mejor gol de diferencia. Y luego viene Perú, que se enfrenta a un rival directo como la Vinotinto. Chile la tiene más complicada porque está última y el calendario de Chile es bravísimo. Pero, ¿qué pasa si Venezuela le gana a Perú en esta fecha? Venezuela hace 15 puntos. Si Bolivia no le gana a Uruguay, su techo sería 13 si pierde o 14 si empata. Venezuela lo pasa y al término de esta fecha 14, la Vinotinto queda como la séptima de Conmebol. Se estaría quedando con el repechaje, pasando a Bolivia y además prácticamente dejando sin opciones a Perú con 10 puntos, ya que le quedaría muy lejos la pelea por el repechaje. ¿Qué pasa si empatan Venezuela y Perú? La Vinotinto hace 13, esperaría que Bolivia pierda ante Uruguay para quedarse con el séptimo lugar, caso contrario Bolivia seguiría séptima y la selección de Perú llegaría a 11, un empate que, si bien es cierto es bueno sumar de visita, no le serviría tanto porque Perú, al estar
debajo del puntaje de Venezuela y Bolivia, necesita obligadamente ganarle, tumbar a la Vinotinto y hacer los deberes en casa con los partidos que se vienen. Así que un empate probablemente no le sirva ni a Venezuela ni a Perú, y el más beneficiado de aquello sería Bolivia. ¿Qué pasa si Perú da el batacazo y le gana como la última vez lo hizo a la Vinotinto? Perú llegaría a 13 puntos, pasa Venezuela, mínimo termina en octavo lugar, Venezuela se queda con 12, y si Bolivia pierde con Uruguay en esta fecha, Perú podría terminar la fecha 14 en el séptimo lugar. Así como lo escuchan, de estar prácticamente muerto, Perú podría terminar aquí en marzo como séptimo de Conmebol, algo que sería increíble y brutal y que pondría muy candente la tabla en esta zona del repechaje. Así que si Venezuela gana, se mete ahí como candidatazo. Si Perú gana, se perfila también, y aparte que le quita puntos a Venezuela, una Perú que tiene 2 partidos de local ante Ecuador y Paraguay, y si hace bien las cosas, ¿por qué no? Se podría quedar hasta con el repechaje, pero todo va a depender del resultado de este duelo. En cuanto a las figuras por Venezuela, siempre está seguro ahí el confiable Rafa Romo de la Católica de Ecuador, que viene de atajar un penal ante la Tri y de salvarle los muebles, porque Ecuador tuvo hasta para meterle varios goles a la Vinotinto, que terminó salvándose. Otra de las figuras de Venezuela es Jefferson Savarino, jugador que el Bocha Batista lo guardó para el partido ante Perú. Así que está fresquito el extremo del Botafogo para causar daño a la defensa de Perú. El otro es Jefferson Soteldo, que entró al segundo tiempo y que causó por ahí peligro al equipo ecuatoriano. El jugador del Santos también está prácticamente fresco. Entre las figuras de Venezuela, Yángel Herrera, el mismo Brujo Martínez, John Aramburu de la Real Sociedad, todos ellos los guardó para el partido ante Perú. Al frente la bicolor. Mientras Venezuela llega con los ánimos por el suelo, Perú llega con los ánimos por el cielo. Llega muy motivada, llega entusiasmada, sabe que este es el partido que se juega en la clasificación al Mundial, con Andy Polo que viene haciendo un partidazo, el mejor ante la selección de Bolivia. Le metieron 3-1, gol de Andy Polo, asistencia de Andy Polo. El extremo de Universitario va a ser recontra que titular ante la Vinotinto, y una de las grandes figuras de la bicolor de Ibáñez. El otro es Paulo Guerrero, que para muchos ya estaba para el retiro, pero jugó de titular, marcó un gol y probablemente hasta repita titularidad ante la Vinotinto. Es uno de los emblemas de esta selección. Pedro Galés, el candado que tienen atrás, siempre va a ser figura, el que tapa en el Orlando de la MLS. Además de jugadores están pidiendo terreno, pista. Estamos hablando del mismo Kevin Quevedo de Alianza Lima, Kenji Cabrera de Melgar, etcétera, y André Carrillo anda en buen momento en el Corinthians. En cuanto al promedio de edad, la Vinotinto está 27.5 años, Perú un par de años más encima, 29.4 años. Y nos vamos al ranking FIFA, están cerca, Venezuela en el puesto 47, Perú en el puesto número 40. En cuanto a la cotización, según Transfer Market, la Vinotinto está valorada en 80 millones de euros, la bicolor en 35 millones de euros. En cuanto al jugador más caro de Venezuela, es su volante de marca Yángel Herrera, que juega en el Girona de España, 20 millones para él. El más caro de Perú es su volante de marca Renato Tapia, el ex Celta, actual Leganés de España, con 3.5 millones. Si nos vamos al palmarés, Venezuela no ha jugado ni un mundial hasta la fecha en su historia, busca la primera clasificación y le está costando por el momento, ya que Bolivia es la que se está adueñando del mismo. Perú ha jugado 5 mundiales hasta la fecha, 1930, México 70, 78, 82 y Rusia 2018. No clasificó para el Mundial de Qatar 2022. La mejor campaña de la bicolor es haber llegado hasta cuartos de final en México 70. En cuanto al historial, al contrario de lo que muchos podrían creer, que tal vez Venezuela sea el favorito, está todo parejo. Venezuela como local por eliminatorias tiene 4 victorias, hay un empate y 4 triunfos para Perú. Y es más, la última vez que se enfrentaron por eliminatorias en tierras venezolanas, la victoria se la llevó Perú 2-1 con goles de La Padula y Aladino Cristian Cueva. Recuerdo ese tridente brutal que tenía el Perú de Gareca, con Cueva armando las jugadas de 10 y contragolpeando rapidísimo la Culebra Carrillo por las bandas, y de 9 el bambino Gianluca Lapadula.
En cuanto a la posible alineación de Venezuela, sería un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Este es el equipo que mandaría el Bocha Batista para enfrentar ese partido decisivo contra Perú. El portero Rafa Romo repite en el arco, el de la U Católica. Por derecha regresa John Aramburu, que no pudo estar ante Ecuador. Aquí hay un nuevo jugador de los que están fresquitos, el mismo que no pudo estar por tema amonestación. El jugador de la Real Sociedad va a estar por derecha, es una de las figuras de la Vinotinto. Como defensa central, Nahuel Ferraresi, el defensa central de Sao Paulo, sí jugó ante Ecuador. Quien lo acompaña, Wilker Ángel, que milita en el Brasileirao, jugador que estuvo por Ecuador, jugó en el Aucas y que tampoco estuvo ante la tricolor por tema amonestación, segundo jugador fresquito. Por izquierda no tienen a Miguel Navarro por lesión. Cristian Macún repite titularidad, el jugador del Levski Sofía de Bulgaria, que sería el dueño de esa banda. Los volantes de marca, Yángel Herrera, jugador del Girona de España, una de las figuras de esta selección, fresquito, no lo pusieron ante Ecuador para guardarlo ante la selección de Perú, ya que estaba con una tarjeta y podría perderse el partido. El otro es el Brujo Martínez, igualmente lo guardó ante Ecuador, el volante de marca del Corinthians, compañero de André Carrillo La Culebra, también estará fresquito ante Perú. Más adelante, como una especie de volante mixto o detrás de Rondón, Telasco Segovia, el jovencito compañero de Leo Messi en el Inter Miami, jugó contra Ecuador, así que volvería a jugar, aunque está ahí la duda si es que va Telasco o si prueban con otro jugador. Por derecha, Jefferson Savarino, y hablando de jugadores que guardó el Bocha, es otro de los fresquitos que estará ante Perú, no jugó ante la tricolor. El del Botafogo es uno de los más peligrosos de la Vinotinto. Por izquierda, Jefferson Soteldo, que jugó unos minutos ante Ecuador, entró al cambio, no estuvo de titular. También estará prácticamente fresco para enfrentar a Perú. El extremo izquierdo de lo más peligroso que tiene Venezuela, el que milita en el Santos, para dejar adelante a Salomón el Gladiador Rondón del Pachuca, que sí jugó ante Ecuador. Es decir, de estos 11 hay 5 que no jugaron ante Ecuador, que los guardaron o que estaban amonestados, y Soteldo, que entró al cambio, 6 jugadores. Así que ojito, que ese puede ser un plus para que la Vinotinto esté un poco más fresca en la cancha y tenga más piernas. En cuanto al 11, este sería el que plantearía el Bocha Batista. Veremos si de aquí al martes hay algún cambio. Nos vamos con la posible alineación de Perú. El equipo de Oscar Ibáñez, que prácticamente sería el mismo que enfrentó a Bolivia. Un 4-3-3 con el portero galés en el arco, el del Orlando City. Tiene que ir sí o sí. Por derecha estaría el lateral de Boca, Advíncula. 2 defensas centrales. Regresa Carlos Zambrano, que se perdió el partido ante Bolivia por suspensión, y el que lo acompañaría sería Renzo Garcés de Alianza Lima. 2 defensas ahí, los compañeros que militan en el equipo aliancista que clasificó a la fase de grupos de la Libertadores, así que hay muchos jugadores de Alianza aquí, también de Universitario. Por izquierda, ¿quién jugó ante Bolivia? Miguel Trauco, el de Alianza. Para este partido habría un cambio, Marcos López, el del Copenhague de Dinamarca, sería el titular, pero esta es una de las 4 dudas que hay en Perú. La otra que empezamos es quién acompaña a Zambrano, sería Renzo Garcés. También hay la chance de que vaya Luis Abrán u otro jugador. En la parte de en medio, titular indiscutible Renato Tapia de Leganés de España. En la parte de más adelante estaría André La Culebra Carrillo del Corinthians. Acompañando a ellos estaría Sergio Peña, que milita en Grecia. Este jugador es un puesto que está en duda también, porque puede ir Sergio Peña, puede ir Eric Noriega de Alianza Lima, Piero Quispe de Pumas, está en veremos, pero Peña estaría ganando la pulseada al jugar el primer partido ante Bolivia. Por derecha, el mejor de Perú ante el equipo del Altiplano, Andy Polo, el extremo de Universitario, que viene de marcar, que viene de anotar, que viene de ser la gran figura de este equipo de Ibáñez. Por izquierda, Brian Reina de Belgrano de Córdoba. O puede también ir el jugador Kevin Quevedo de Alianza Lima. También es una de las dudas que existen. Brian Reina sería el titular hasta el día de hoy. Y en la parte de adelante, Paolo Guerrero, que viene de marcar. Pero existe igualmente otra duda, si es que va la Padula
y Guerrero termina entrando al cambio. Por el momento este sería el equipo de Perú. Para el cambio tendrían a jugadores como Kenji Cabrera, como el mismo Kevin Quevedo, Eric Noriega, Gianluca Lapadula, Piero Quispe, Miguel Trauco, etc. En cuanto al calendario de Venezuela, luego del partido ante Perú en junio recibe a Bolivia, otro rival directísimo por la zona de repechaje, y luego visita Uruguay. En septiembre visita Argentina y recibe a Colombia. Un calendario que, si Venezuela hace las cosas como local, ganándole a Perú, a Bolivia y a Colombia, y esperando que Bolivia en casa por lo menos no gane un partido, empate, y el resto no importa que los gane, Venezuela podría quedarse con el cupo de repechaje, pero para ello tendrá que primero ganarle este partido decisivo a Perú y luego en la siguiente a Bolivia, dos rivales que le están queriendo quitar el cupo al repechaje. Es más, Bolivia ya lo tiene por el momento, así que son fechas claves que se le vienen en marzo y junio a la Vinotinto. Al frente está Perú, que luego del partido ante Venezuela en junio visita a Colombia, parada brava, recibe Ecuador, visita a Uruguay en septiembre y recibe a Paraguay. Creo que el calendario de Perú es más complicado que el de Venezuela, pero si Perú da el batacazo ante la Vinotinto, se le empieza a resolver el camino, se le empieza a limpiar el panorama y podría hasta dejar eliminada a la Vinotinto, porque enfrentaría una selección ecuatoriana que pueda que para la fecha 16 ya esté virtualmente clasificada, y enfrentaría una Paraguay como local, a una Paraguay de Alfaro que en la última fecha va a estar clasificada. Así que podría ahí tratar de calcular para sacar esos puntos y meterse al repechaje. Eso sí, igual va a necesitar que Bolivia termine cediendo puntos como local, ya sea que pierda uno de los 3 partidos que tiene o empate 2, para que la selección peruana con unos 19 puntos se meta como el séptimo de Conmebol. Y finalmente, muchachos, ¿quién gana este partidazo? Venezuela hace respetar la condición de local, la selección de Perú, que va embalada, da el batacazo como la última vez. En cuanto al historial está todo parejo. Actualmente una llega con ánimo más cabizbaja, llega con más negativismo, y la otra llega con mucho positivismo. Así que son dos polos opuestos en ese sentido. Venezuela, por condición de local y por los jugadores que llegan frescos, para mí es un poco más favorita, y aunque este partido pueda que terminen en empates, para mí el ganador será Venezuela, probablemente 1-0, por ahí un 2-1 en un partido bravo, cerrado, complicado, típico de eliminatorias. Pero ojito con Perú, que aparte que te puede sacar el empate, hasta te puede dar el batacazo y te puede terminar ganando y eliminando de la clasificación o la pelea por el repechaje. Perú sabe jugar este tipo de partidos y llega con todo el ánimo del mundo, así que partido impredecible. Yo ya di mi predicción, en los comentarios la de ustedes. ¿Se lo lleva Venezuela, se lo lleva Perú, o empatan y le abren totalmente el camino a Bolivia? Comenten por favor. Mi nombre es Cristian Aguilar y conmigo hasta la próxima. Gracias totales.